Es lo que hace, está de tu lado, es el equilibrista, es Federico Andajasi. Alfredo, hoy vamos a hablar un poquito de mérito y de mediocridad. O sea que la pandemia le otorgó al peronismo la herramienta de vigilancia y control social con la que tantas veces soñó el general Perón, pero fíjate que no sería aquel militar vistoso al que le gustaba fotografiarse con un uniforme de gala sobre un caballo blanco o una moto de tanque cromado quien habría de ponerlo en práctica. O sea que la historia suele ofrecer algunas piruetas inesperadas. Ese triste privilegio le toca a un personaje gris, mediocre, intrascendente, como Alberto Fernández, que finalmente es un oscuro funcionario que supo parasitar en las entrañas, en los intestinos necrosados de un estado purulento, inflamado, enfermo, a causa precisamente de agentes patógenos como él. Y estos personajes irrelevantes, pequeños y grises, cuando por razones excepcionales consiguen encumbrarse en el poder, suelen ser los más crueles verdugos de sus enemigos y, ojo, porque llegado el caso también pueden serlo de sus amigos. Porque anida en ellos una predisposición anímica que facilita la metamorfosis de gusano a mariposa negra. No hay razones para pensar que el trato de Cristina Kirchner al presidente que ella modeló a su imagen y semejanza sea diferente del que le prodiga Oscar Parrilli. También Néstor Kirchner, de hecho, maltrataba y sometía verbal y físicamente a sus subordinados. Labaña fue víctima directa de algún manoseo. Bueno, no hace falta ser psicoanalista, Alfredo, para saber qué produce en el alma humana la humillación permanente, el sojuzgamiento, el insulto constante, la subestimación y el maltrato. Bueno, se sabe que, por lo general, los abusadores han sido abusados y los maltratadores, maltratados. No hace falta imaginarlo, todos pudimos escuchar el clima de insultos, presiones, de humillaciones que padecen los correveidiles del poder kirchnerista. Los insultos de Alberto Fernández a los empresarios, a los periodistas, sobre todo a las periodistas mujeres, a la prensa independiente, a los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, a la oposición y a cualquiera que ose señalar abusos o simplemente errores, reproducen el maltrato al que él, Alberto, es sometido permanentemente por la vice. La única razón por la que un mandatario puede criticar la meritocracia, como lo hace Alberto, es la defensa de su condición de mediocre. La opción a la meritocracia, ¿cuál es? La mediocracia, es decir, el gobierno de los mediocres. ¿Qué sucede, Alfredo, cuando los mediocres toman el poder? Bueno, vos sabés que la respuesta la da Alain Deneau, no Delon, Alain Deneau, que es un filósofo franco-canadiense que escribió justamente un libro que se llama Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder. Y el libro, te digo, Alfredo, es impactante porque parece estar inspirado en la actualidad argentina. Cualquier frase que uno tome al azar se aplica y de hecho explica el cuadro de descomposición nacional. Y una de las características principales que señala de la mediocracia es la simulación, es decir, fingir una sabiduría que no se tiene e imitar un método de trabajo para finalmente adulterar el resultado. Así, el gobierno de científicos, por ejemplo, finge ser superior a Suecia y para sobreponerse a la vergüenza del fracaso, tiene que esconder muertos debajo de la alfombra. Otro ejemplo, una antropóloga mediocre encabeza el área de seguridad sin tener la menor idea de cómo funciona, por ejemplo, una pistola Taser. A ver, el mediocre se refugia en la ignorancia y lo transforma en un argumento para invalidar el método científico. Y vos sabés que Fernández pone el ejemplo perfecto. Dijo, francamente, no creo en los planes económicos, pero además esto se le dijo al medio que consultan todos los inversores del planeta. Entonces el mediocre no solo es ignorante, sino que además se jacta de serlo. El mediocre suele ser un personaje de comedia, un hombrecito infatuado que levanta el dedo para dar lecciones de ignorancia, un tipito que esconde su pequeñez bajo el manto de la soberbia y en general mueve a risa. Pero ojo porque cuando el mediocre se ve atrapado, puede convertirse en el protagonista de las peores tragedias. Bueno, de hecho la historia es pródiga en ejemplos. No voy a apelar a los clásicos ejemplos de hombrecitos intrascendentes como los creadores de los populismos de Alemania, de Italia, de España de la primera mitad del siglo XX. Tenemos uno mucho más cercano, perteneciente al mismo movimiento que hoy gobierna la Argentina y que nos muestra hasta qué grado de alucinación, de locura y de muerte puede conducir el ejercicio de la mediocridad, y más aún cuando el mediocre se convierte en títere o en titiritero de una tragedia.
Mirá, a comienzo de la década del 70, la Argentina se convirtió en un macabro teatro de títeres, escenario de una sucesión de personajes menores, grises, mediocres, que llevaron al país a una tragedia de la cual todavía hoy no se pudo recuperar y cuyos efectos siniestros aún persisten. Vamos a hacer una lista. Héctor J. Cámpora, un dentista mediocre cuyo único mérito fue la obediencia incondicional, bueno, fue la patética marioneta del general. Cámpora al gobierno, Perón al poder, fue el primer capítulo de una saga sangrienta. Solo gobernó 49 días que le alcanzaron, sin embargo, para ser elevado al panteón de los héroes nacionales y populares. Después, a la muerte de Perón, asumió Isabel, nombre artístico, entre comillas, de una bailarina exótica llamada María Estela Martínez, que se convirtió en el títere del mediocre más terrorífico y siniestro que parió el peronismo, José López Rega. Es un comisario espiritista que le dictaba a la presidente, palabra por palabra, los discursos que daba desde el balcón presidencial. Bueno, la historia de sangre y muerte que provocaron todos estos mediocres es conocida. Un sector de la sociedad argentina, Alfredo, parece sentirse a sus anchas en la mediocridad, porque claro, el gobierno de las personas sin méritos disimulan su propia mediocridad y alimentan su eterno resentimiento. El presidente, Alfredo, hoy es rehén de su propia mediocridad y se sabe que no hay nada más peligroso que un mediocre asustado. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra por Mitre.